al médico, que también, sepan sobre los recursos que hay disponibles, que son gratuitos en nuestra organización. Y de eso voy a hablar también más adelante. Entonces, vamos a empezar un poquito sobre lo que son los síntomas del Alzheimer. Hay unos mitos relacionados con esta enfermedad, ¿sí? Cosas que nosotros escuchamos, pero que de pronto no son verdad, no son la realidad, entonces queremos aclarar un poquito esto. El primer mito es que tener un poquito de demencia es parte normal del envejecimiento, ¿sí? Y resulta que no es cierto, esto es una enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad. Ahorita voy a explicar la diferencia entre Alzheimer y demencia para que quede un poquito más claro. Pero esto es una enfermedad, no le da a todo el mundo. Es cierto que cuando uno envejece pierde algunas habilidades, sí, algunas habilidades físicas, de pronto un poquito, la memoria, que se nos olvidan algunas cosas, pero podemos seguir viviendo normalmente, ¿sí? Pero ya la enfermedad de Alzheimer es algo que realmente afecta nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es muy diferente a un olvido de vez en cuando. Otro de los mitos es, si tengo pérdida de memoria, esto significa que tengo Alzheimer. Entonces, a veces uno entra en pánico porque se le olvidó algo y, ay, ya es Alzheimer. Y no es así, ¿sí? Hay algunos síntomas, ahora los voy a mencionar, que son muy claros. Y no es solamente un síntoma, sino varios síntomas o varias veces, presente varias veces alguno de estos síntomas, ¿sí? El siguiente mito es, si hay muchas personas en la familia con el Alzheimer, una prueba genética nos dirá con certeza si también vamos a sufrir de Alzheimer, ¿sí? Y resulta que la probabilidad de que uno desarrolle Alzheimer aumenta, ¿sí? Si alguno de los papás, sobre todo, o hermanos en la familia ha tenido la enfermedad, pero la genética no es el único factor, hay otros factores de riesgo para esta enfermedad. Ahora vamos a ver un poquito qué es el Alzheimer. Todos sabemos que el Alzheimer es cuando a uno se le empiezan a olvidar las cosas, ¿sí? Pero hay otros síntomas también. Y el Alzheimer es una enfermedad del cerebro que es progresiva, ¿sí? O sea, cada vez se va volviendo peor, hasta el momento no tiene cura, va destruyendo las células del cerebro que son las neuronas y eso causa problemas con la memoria, la conducta, el lenguaje, el pensamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia, sí, entre Alzheimer y demencia? Demencia es como un término general que describe unos síntomas que están relacionados con lo que acabo de decir, con que la persona pierde la memoria, tiene problemas con el pensamiento y la conducta. Y Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? O sea, quiere decir que hay muchos tipos de demencia y el más común de ellos es el Alzheimer, ¿sí? Hay otros tipos de demencia como la demencia frontotemporal, los cuerpos de Lewy, ahorita les voy a mencionar, pero Alzheimer es el tipo más común de demencia, ¿sí? Y hay algunos tratamientos disponibles, sobre todo en las primeras etapas, que ayudan un poco, pero desafortunadamente la enfermedad va a seguir progresando. Ahora vamos a ver, no sé por qué esto no me está pasando, cuáles son los tipos de demencia más comunes, ¿sí? Como dije, el más común de todos es el Alzheimer. Más o menos de todos los tipos de demencia, el 60% de las demencias son debidas, causadas por el Alzheimer. Pero hay otros que también son comunes, como la demencia vascular, que es cuando la persona ha tenido varios derrames cerebrales y eso produce síntomas de demencia, ¿sí? Cambios con la conducta, con la memoria, con el pensamiento. Hay otro que es la demencia frontotemporal, que se caracteriza más por los cambios en el comportamiento de la persona. Otra que es la demencia mixta, que es cuando una persona puede tener demencia, Alzheimer, Parkinson, se presenta, o cuerpos de Lewy y Alzheimer, se presentan dos tipos de demencia. Y la demencia con cuerpos de Lewy es otro tipo de demencia también común,
donde la persona, la característica principal es que la persona empieza a tener alucinaciones y delirios, ¿sí? Entonces, estos tipos de demencia tienen ciertos síntomas que son comunes, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienen ciertos síntomas que son específicos. Por ejemplo, el del Alzheimer, el síntoma más característico es la pérdida de memoria. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo del Alzheimer, ¿sí? Y el primer factor de riesgo es la edad. O sea, a medida que vamos envejeciendo, pues tenemos más riesgo de tener la enfermedad, pero eso no quiere decir que todos vamos a tener la enfermedad. Sí, esto aparece en algunas personas, pero no en todo el mundo. Pero la edad sí es el primer factor de riesgo y con eso no podemos hacer nada. O sea, igual vamos a seguir cumpliendo años, vamos a seguir envejeciendo. Pero hay otras cosas que sí podemos cambiar, que vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, se ha visto que el Alzheimer se presenta más en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque las mujeres vivimos más años y como la edad es un factor de riesgo, entonces por eso es que nosotros, en las mujeres se ve más prevalente esta enfermedad, simplemente porque vivimos más años, ¿sí? La genética es otro factor de riesgo. Como dije antes, si uno ha tenido los papás o algún hermano con la enfermedad, pues tiene más riesgo de tener la enfermedad. Y hay un gen que se caracteriza, que está asociado con el tipo de Alzheimer que se presenta en las personas mayores. Entonces es una buena idea hablar con un médico si uno ha tenido a alguien en la familia para mirar a ver si se puede hacer una prueba genética. Pero este gen, ¿sí? Que se lleva en el cuerpo solamente aumenta la posibilidad de desarrollar el Alzheimer, pero no puede decir exactamente si la persona que lo tiene va a tener la enfermedad o no. Entonces ya vimos el primer factor de riesgo para el Alzheimer es la edad, pero con eso no podemos hacer nada. El segundo es la genética, que tampoco podemos hacer nada porque a veces heredamos algunos genes. Los otros factores de riesgo ya tienen que ver más con la conexión entre el cuerpo y el cerebro con el estilo de vida también. Entonces, otro factor de riesgo son los problemas cardiovasculares, ¿sí? La diabetes, el colesterol alto, también la presión alta. Y eso, con eso sí podemos hacer algo, ¿sí? Podemos controlar el azúcar, mantenerla bajo control, la presión alta, el colesterol, ¿sí? Porque esos son factores de riesgo. Entonces, resumiendo todo lo que he dicho ahorita de los factores de riesgo, primero la edad, la genética, sí, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, condiciones como diabetes, colesterol alto y presión alta. Y los golpes en el cerebro, me olvidaba de ese también. O sea, si una persona ha tenido algún trauma cerebral, pues más adelante tiene más riesgo de tener esta enfermedad. Ahora sí vamos a ver un poquito cuáles son los síntomas del Alzheimer, cuáles son las señales de alerta del Alzheimer. Y la primera es la que todos conocemos, ¿sí? El cambio de la memoria que dificulta la vida cotidiana, ¿sí? Generalmente la persona empieza a olvidarse de las cosas más recientes. Entonces, como se olvida de lo más reciente, empieza a preguntar la misma cosa, a repetir la misma historia, ¿sí? Ese es el primer síntoma que uno ve en las personas que se le olvidan las cosas y todo lo reciente, porque ellos se acuerdan muchísimo de lo que sucedió en el pasado. Sin embargo, de las cosas recientes se olvidan. Entonces la persona empieza a depender de las noticas, de la agenda o de anotar todo, decirle a alguien que le recuerde las cosas porque se le empiezan a olvidar. El segundo síntoma es la dificultad para planificar o resolver problemas. Y no son problemas sencillos, simplemente trabajar, por ejemplo, con el dinero, ir a pagar una cuenta y no saber cuánto le tiene que devolver o cuánto tiene que pagar, problemas en concentrarse, la persona le da más dificultad a hacer las cosas que hace el día a día, por ejemplo, seguir una receta o jugar algún juego conocido, cosas que hacía antes fácilmente, ahora sí, si empieza con estos síntomas,
le empieza a dar más dificultad en realizar sus tareas, ¿sí? El tercer síntoma es la dificultad para desempeñar tareas habituales, ¿sí? Dificultad en llegar a un lugar conocido. Cuando la persona empieza con los síntomas de Alzheimer, lo que sucede es que, por ejemplo, se va a perder, ¿sí? Si todos los días iba a dar una vuelta a la manzana, o los domingos, por ejemplo, a la iglesia tranquilamente, iba caminando, de dónde está, ¿sí? O como dije antes también, dificultad en recordar las reglas de un juego conocido o una receta conocida. El cuarto síntoma es la desorientación en el tiempo o en el espacio, ¿sí? La persona se empieza a olvidar de las fechas, no sabe si está haciendo calor, si hace frío, si es verano, si es invierno, y no sabe cómo llegó a ese lugar. Si, por ejemplo, alguno de ustedes está en este momento en su casa y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ese ya puede ser un síntoma de Alzheimer, ¿sí? El quinto síntoma es la dificultad para comprender las imágenes visuales, ¿sí? La persona tiene, por ejemplo, dificultad en ver las profundidades. Si hay un tapete negro y el piso está oscuro, pues no puede ver como la diferencia entre el tapete y el piso, o a veces tiene dificultad al bajar escaleras porque tiene niveles de profundidad diferentes, o cuando alguien dirige un automóvil, por ejemplo, uno sabe que si mira por el espejo de la izquierda, ve el carro que está atrás, pero calcula más o menos la distancia en la que el carro viene y no se va a atravesar. Pero cuando alguien empieza con estos síntomas, no puede juzgar esas distancias. Entonces, por eso es peligroso que una persona cuando empieza con los síntomas de Alzheimer esté manejando un carro, porque se puede chocar, no sabe, se confunde con lo que es la izquierda, la derecha, o con las distancias, a veces corta las esquinas, se puede subir al andén. O sea, es un peligro para la persona que va dirigiendo y también para los demás. Entonces, por eso se le aconseja a las familias que le quiten las llaves al familiar. A veces hay un poco de dificultad con esto porque la persona quiere seguir manejando y ser independiente, pero realmente hay cosas que son peligrosas, ¿sí? Entonces decía la dificultad en juzgar las distancias, las imágenes, también problemas con el contraste, ¿sí? Confunden los colores que son similares, el azul con el verde, y más adelante en la enfermedad, por ejemplo, si les ponen en la comida, en un mantel blanco, un plato blanco y arroz, no pueden distinguir exactamente porque ellos necesitan contraste, ¿sí? Colores que contrasten. Otro de los síntomas son problemas relacionados con el lenguaje oral, o sea, lo que hablamos y lo que escribimos. Si la persona empieza a tener dificultad en seguir una conversación, ¿sí? Está como perdida, es como si le hablaran en otro idioma, que se queda pensando un rato qué fue lo que pasó, o no se olvida de las palabras y no sabe cómo participar de una conversación, empieza a cambiar las palabras, a utilizar otras diferentes o a cambiar las frases, un poco sin sentido. Entonces, este síntoma tiene que ver más con el lenguaje, ¿sí? Y empieza a repetir bastante. Otro de los síntomas es colocar los objetos fuera de lugar y después no saber encontrar, no poder encontrarlos, ¿sí? Pero entonces hay una diferencia entre un olvido normal y un olvido por Alzheimer, ¿sí? Y es importante conocer esta diferencia. Un olvido normal. A todos nos pasa que de vez en cuando se nos olvida pagar una cuenta, ¿sí? O el ejemplo que yo pongo siempre que todo el mundo le pasa es abrir la nevera y olvidarse de lo que iba a buscar. Eso a todos nos pasa. Pero entonces cerramos la nevera y volvemos al sitio donde estábamos antes y después nos acordamos, venía a buscar, qué sé yo, el queso, la leche, cualquier cosa. Cuando uno se acuerda no hay problema, pero si uno se empieza a olvidar de eso, y no solamente eso, sino todos los síntomas que
he venido mencionando o algunos de esos síntomas, ahí hay un problema. Pero si sucede de vez en cuando, no hay ningún problema, ¿sí? Porque todos tenemos olvidos. Otro síntoma que está dentro de este mismo es que la persona empieza a acusar a los demás de que le robó las cosas, de que le perdió las cosas. Eso es muy común. Si ustedes conocen a alguien con esta enfermedad, saben que es muy, muy común que empiezan a acusar a los demás de que le perdieron las cosas. Y el octavo síntoma tiene que ver con la falta de criterio de la persona, ¿sí? Ya empieza a manejar finanzas, desafortunadamente los engañan a veces. Es importante tener una persona, darle poder a una persona cuando existe esta enfermedad, una vez que es diagnosticada, darle un poder legal a alguien para que tome las decisiones y que no los vayan a engañar con el dinero ni con nada, ¿sí? También la persona empieza a decir cosas inapropiadas. Una persona que nunca en su vida ha dicho malas palabras, pues ahora con esta enfermedad empieza a decir malas palabras o a hacer cosas inapropiadas. Entonces uno no puede juzgar, porque generalmente lo que uno primero hace es criticar y juzgar a la persona porque habla esto, dice esto o hace esto. Y resulta que todo el daño está aquí en el cerebro, porque se van muriendo las células, las neuronas, y por eso es que la persona actúa de esa manera. El noveno síntoma tiene que ver con la pérdida de iniciativa para realizar las actividades normales que son parte de la vida, ¿sí? La persona se empieza a alejar, ya no va a las reuniones familiares o tiene dificultad con el trabajo o en hacer sus pasatiempos o sus actividades sociales, ¿sí? Generalmente se empieza a aislar, a veces se deprime también. Ese es otro de los síntomas. Y cambios en el estado de ánimo o en la personalidad. La persona con esta enfermedad puede estar agitada o ansiosa o empieza a sospechar de todo el mundo o puede estar confundida o puede estar temerosa. O sea, son muchas cosas que suceden al mismo tiempo, ¿sí? Y este es un síntoma que uno generalmente no asocia con esta enfermedad. Entonces, ya vimos 10 síntomas, ¿sí? Difícil recordarlos todos, pero en general, los síntomas tienen que ver, como dije, primero con la memoria, segundo con el lenguaje y la conducta, ¿sí? La manera como la persona habla, que se le olvidan las palabras, la conducta, ¿sí? El comportamiento, los cambios en la personalidad, ¿sí? Entonces, más o menos estos son los síntomas. Repito, como dije antes, esto es una enfermedad, no es parte del proceso de envejecimiento, pero es importante conocer los síntomas para poder ir al médico. Entonces, ¿por qué es importante tener un diagnóstico temprano? Primero, ustedes dirán, bueno, esta enfermedad no tiene cura, entonces, ¿por qué voy a ir al médico? ¿Para qué quiero saber que tengo Alzheimer? Resulta que es muy importante. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque si vamos al médico y nos diagnostican temprano la enfermedad, hay una medicina que puede ayudar un poco durante las primeras etapas. Después la enfermedad va a seguir progresando y ya simplemente se tratan los síntomas nada más. Como dije, la enfermedad no tiene cura, o sea, va a seguir progresando. Pero si nos puede ayudar algo en las primeras etapas, está bien. Segundo, porque nos da la oportunidad de planear para el futuro, ¿sí? Si a mí me diagnostican con Alzheimer, yo tengo que pensar, ¿quién me va a cuidar? Porque yo no me voy a poder cuidar. O sea, al principio sí puedo hacer mis cosas sola, estar un poco independiente, pero poco a poco ya voy a tener más dificultad para hacer las cosas y más adelante en la enfermedad ya no voy a poder ni alimentarme a mí misma, ni bañarme, ni hacer nada, ¿sí? Entonces voy a necesitar ayuda 24 horas. Entonces, si yo sé que si me diagnostican con esta enfermedad, yo puedo planear para el futuro, puedo, como dije antes, darle poder a un familiar o a una persona de confianza para que tome las decisiones legales, financieras y médicas a mi nombre, ya cuando no pueda hacerlo. Y también me da la oportunidad de
de decirle a la familia esto es lo que está sucediendo y que la familia se informe sobre la enfermedad para que aprenda cómo manejarla, para que aprenda cómo comunicarse con la persona con Alzheimer. Que esa comunicación es muy difícil porque como la persona se olvida de las cosas y tiene conductas difíciles, entonces a veces el cuidador no sabe, no comprende muy bien que esto es una enfermedad y que hay algunas cosas que debe hacer o decir para poder llevar mejor, mantener la calidad de vida de la persona y del cuidador también. Entonces, ¿cuáles son los pasos para un diagnóstico? ¿Sí? El médico primero va a mirar la historia médica, por supuesto, de la persona, a ver si tiene algún familiar que ha tenido la enfermedad, les va a hacer un examen físico, un examen del estado mental también, un examen neurológico, una tomografía del cerebro, o sea, esto es un diagnóstico que se puede demorar varios meses, no es que la persona vaya simplemente al médico y ya le diga que tiene Alzheimer, ¿sí? Sino que tiene que descartar otras cosas porque no hay un examen específico que diga que la persona tiene Alzheimer. Entonces hay que empezar a descartar, ¿será que es un tumor? ¿Será que tiene otro tipo de demencia que de pronto le está causando síntomas de demencia o de Alzheimer? Entonces el médico tiene que empezar, como dije, a descartar y por eso es que tiene que hacer tantos exámenes. Y la prueba del médico puede identificar que la pérdida de memoria se puede deber o al Alzheimer o a otras condiciones, ¿sí? Porque hay otros tipos de demencia que sí se pueden tratar. Y digo, por ejemplo, la deficiencia de vitaminas o la depresión o el alcohol o ciertas infecciones pueden producir síntomas de demencia, que la persona está confundida o ansiosa, pero una vez que esto se trata, puede desaparecer, mientras que el Alzheimer no, el Alzheimer va a seguir progresando. Entonces, por eso es importante ir al médico. Y si ustedes ven algunas de las señales de estas que hablamos, de los 10 síntomas, lo mejor, por supuesto, es visitar al médico, informarse sobre la enfermedad, seguir todas las recomendaciones del médico para el diagnóstico y el tratamiento y utilizar los recursos que ofrece nuestra organización, que son todos gratuitos, sin ánimo, somos una organización sin ánimo de lucro y por eso, y ahora voy a hablar de esto. Entonces, ¿qué servicios ofrece la Asociación de Alzheimer? Primero, para los que están fuera, viven fuera del estado de Massachusetts, esta es una organización a nivel nacional, ¿sí? O sea, tenemos una línea de ayuda, que el número está en pantalla, pero para los que están en el teléfono lo voy a decir, si quieren anotarlo. El número es 800-272-3900. Ahora lo repetimos. Y esta línea de ayuda funciona 24 horas y allí hablamos español. Hay personas que les van a contestar en español. ¿Y ustedes qué pueden preguntar allí? O sea, a veces uno no sabe qué es lo que tiene que preguntar. Entonces, no se preocupen que cuando ustedes llaman, las personas le van a hacer preguntas para tratar de evaluar cuál es la situación, ¿sí? Una persona puede llamar por diferentes razones. Por ejemplo, se me están olvidando las cosas, ¿será que es Alzheimer o no es Alzheimer? Entonces allí les van a dar una lista de los centros de diagnóstico más cercanos donde ustedes pueden ir a hacerse el examen, ¿sí? Otra persona puede llamar, por ejemplo, que está cuidando a un familiar que tiene Alzheimer o que tiene otro tipo de demencia y el familiar no quiere comer, ¿qué puedo hacer? Entonces allí le van a dar consejos. O a las 2 de la mañana, porque a veces se presenta con esta enfermedad, que la persona no está pensando que es la hora del desayuno y está levantada y qué puedo hacer para organizarle su día o qué puedo hacer si son las 2 de la mañana y quiere comer. Pueden llamar a las 2 de la mañana y allí les van a dar sugerencias de lo que pueden hacer en ese momento, ¿sí? Entonces es realmente muy útil. Y no solo eso, sino también si la persona necesita, por ejemplo, un centro de adultos para dejar a su familiar durante el día, para que haga actividades y también para que le dé un descanso al cuidador, allí también les van a guiar sobre
los centros de adulto que hay más cercanos a su lugar de residencia y cómo escogerlos, o sea, todo tipo de orientación y servicios que necesite la persona con Alzheimer o el cuidador. También hay grupos de apoyo. Es importante, si alguien está cuidando a un familiar con Alzheimer o demencia, participar de un grupo de apoyo porque es muy estresante y la familia tiene que tener como conectarse con otras personas que están viviendo en la misma situación para poder desahogarse un poco y recibir apoyo emocional. Y también tenemos charlas educativas. Antes las hacíamos en la comunidad, ahora las estamos haciendo virtuales por la situación. Así una de esas charlas como la que estamos haciendo ahora, y también pueden visitar nuestra página de internet alz.org para los que están en Massachusetts o New Hampshire. Pueden visitar alz.org/MANH. Y de nuevo repito el teléfono de la línea de ayuda para las personas que están en el teléfono es 800-272-3900. Ahora también quiero invitarlos, finalmente vamos a tener 2 charlas virtuales, así también por Zoom, el viernes 18 de junio a las 12 del día. Allí nos va a hablar una doctora del Massachusetts General Hospital que va a estar respondiendo todas las preguntas que las personas tienen sobre el Alzheimer, va a hablar sobre la enfermedad y le pueden hacer sus preguntas al final. Esto va a ser el 18 de junio a las 12 del día. Y otra charla también con otra neuróloga que nos va a hablar sobre los beneficios del ejercicio para la salud del cerebro. Ella ha hecho una investigación sobre esto y va a hablar sobre este tema. Esto va a ser el martes 22 de junio a las 6 de la tarde. Y si quieren inscribirse para estas charlas, pueden hacerlo en el número de la línea de ayuda, que lo repito es el 800-272-3900, o también pueden visitar la página de internet que es alz.org/MANH. Yo después ahorita puedo poner esta información en el chat para las personas que desean tenerla, y también se la puedo enviar a Damaris y a Maricruz. Y por último, ya para terminar, nosotros tenemos un evento, tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre la caminata por el Alzheimer, que es un evento que hacemos para crear conciencia sobre esta enfermedad, y va a ser, es como digo, esta organización está a nivel nacional, pero en Massachusetts vamos a tener caminatas en septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre. Si quieren participar, también pueden ir a llamar al teléfono de la línea de ayuda para saber cuál es la caminata más cercana a su lugar de residencia, o también pueden visitar la página de internet alz.org. Y ahora sí voy a parar de compartir mi pantalla para ver si tienen algunas preguntas o comentarios. Sí, excelente presentación. Están poniendo por el chat y así mismo ha sido. Hace un ratico atrás alguien pidió que por favor repitiera el síntoma número 8. Bueno, vamos a volver un poquito a la presentación para ver cuál es el síntoma número 8. A ver, vamos a volver atrás. Aquí está. Entonces, el síntoma número 8 es la falta de criterios, ¿sí? Es como cuando la persona no puede tomar buenas decisiones, ¿sí? Y buenas decisiones en cosas importantes o en cosas simples, por ejemplo, ¿sí? Cuando la persona está, por ejemplo, hablando con alguien, ¿sí? Y le pregunta, creo que hay alguien aquí que quiere entrar a la llamada. Está hablando con alguien y no sabe, no puede responder de una manera apropiada. A ver, les voy a poner un ejemplo bien claro, ¿sí?
Cuando la persona no puede vestirse apropiadamente de acuerdo a la estación, ¿sí? Si hace mucho calor, por ejemplo, aquí donde yo estoy, hoy es un día caliente, ¿sí? Pues si yo voy a salir a la calle, me pongo ropa apropiada, pero cuando alguien tiene síntomas de Alzheimer, no distingue eso, ¿sí? No ve, no, ni siquiera mira y se da cuenta si hay nubes, si está lloviendo o no, y quiere salir a la calle, ¿sí? O se pone un abrigo si hace mucho calor, o por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, o por ejemplo cuando empieza a discutir con alguien, si uno está hablando con alguien, con una persona, y no está de acuerdo en lo que está hablando, pues nosotros generalmente nos podemos contener y no vamos a insultar a la persona, ni le vamos a decir nada, pero cuando una persona empieza con estos síntomas, pierde esa parte de autocontrol y dice lo que piensa o dice malas palabras o dice cosas inapropiadas, ¿sí? También esto se refleja en el manejo del dinero. Eso lo hemos visto en muchas familias con las que trabajamos, que muchas veces en la casa el señor es el que paga las cuentas o maneja las cuentas. De pronto empiezan a llegar la cuenta del teléfono, la cuenta de la luz, y ahí se quedan o las bota. Después le cortan la luz, le cortan el teléfono. ¿Y qué sucede? Que el señor se había olvidado de pagar todas las cuentas, o mucha gente los engaña y les empieza a pedir dinero y la persona empieza a dar el dinero y la familia no sabe qué está sucediendo con el dinero. O sea, el manejo de las finanzas, por ejemplo. Muchas veces la familia se da cuenta que hay algún problema con la persona, que hay algo raro, hay algo que está sucediendo por el dinero, ¿sí? Por el manejo de las finanzas. Entonces, la disminución o falta de criterio es en toda la vida, en todas las decisiones, en lo que la persona habla, en lo que la persona expresa, en lo que la persona interpreta, en decir algo que también es muy común en el lenguaje, que empieza a decir malas palabras, si nunca las ha dicho antes. Es como si la persona perdiera el control de sí misma, ¿sí? A eso me refiero. No sé si quedó clara la explicación. Sí, excelente. Por el chat que, pidieron que si por favor puede como enumerar los 10 síntomas, solo como nombrarlos, aunque no de la descripción, Para, ok, para tenerlo perfecto. claro los 10 síntomas para Para su... recordarlos. Muy Exacto, bien, sí. perfecto. Vamos a enumerarlos nuevamente, los vamos a pasar bien rápido. Vamos a recordarlos todos. Entonces, el primer síntoma son los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, ¿sí? Que no es cualquier cambio de memoria, sino algo que la persona dice, algo está pasando, algo raro está pasando con mi memoria, porque se me está olvidando el nombre de mis hermanos, de mis papás, se me están olvidando cosas conocidas. Y yo dije que los iba a pasar rápido, pero quiero aclarar algo aquí muy importante, que es acuérdense que son cambios que dificultan realmente nuestra vida, cambios que le preocupan a uno, ¿sí? ¿Por qué se me está olvidando esto que yo hago toda la vida hecho? ¿Sí? Eso es el primer síntoma. El segundo es la dificultad para planificar o resolver problemas, ¿sí? No son cosas complicadas, sino simplemente para resolver para seguir la rutina diaria, por ejemplo, que la persona empieza a tener dificultad. El tercero, para desempeñar las tareas habituales, ¿sí? Cosas que uno ha hecho toda la vida, es casi repetitivo con el anterior, cosas que uno ha hecho toda la vida y se le empiezan a olvidar. Y les pongo un ejemplo bien claro, que es un ejemplo que yo siempre doy en mis charlas. Una señora una vez se acercó y me dijo, yo todos los días caliento mi leche en el desayuno en el microondas y un día me levanté, puse la leche en el microondas y no sabía qué hacer. Y ustedes saben que microondas es simplemente hundir, cerrar la tapa y hundir un botón, pero ella no sabía qué era lo que tenía que hacer para calentar su leche en el microondas, ¿sí? Olvidarse de dejar el fogón prendido varias veces, no es una vez, sino varias, ¿sí?
El cuarto síntoma, desorientación en el tiempo o en el espacio, no saber dónde está y no saber en qué fecha del año, bueno, la fecha uno casi nunca sabe el día exacto, pero no saber, por ejemplo, en qué año está o en qué estación del año está y no saber dónde está, en qué lugar está. El quinto es la dificultad para comprender imágenes visuales y cómo se relacionan en el ambiente. Eso tiene que ver con todo lo que vemos, ¿sí? Con el espacio, con el ambiente, que no lo podemos interpretar de manera correcta. Las distancias no las sabemos calcular, la profundidad, los colores, ¿sí? Tiene que ver con la vista. El sexto son los problemas con el lenguaje hablado o escrito, ¿sí? Que la persona se empieza a olvidar de las palabras, las cambia o se le olvidan las palabras más comunes, cosas que uno usa todos los días se le empiezan a olvidar. Ese es otro síntoma. El séptimo tiene que ver con perder los objetos, ¿sí? Que puse mis gafas aquí y después no recuerdo dónde las puse. Que puse mi billetera aquí o en lugar inapropiado, o puse cuando llegué, me quité las gafas y las puse en la nevera, o las gafas o las llaves las dejé en el baño, en lugares donde no uso siempre, donde no deberían estar esos objetos. El octavo es la disminución o falta de criterio, lo que explicamos antes, de no hablar cosas inapropiadas o hacer cosas inapropiadas. Con este síntoma, las otras personas juzgan mucho a una persona cuando empieza a hacer esto, pero hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Porque es un daño en el cerebro. El noveno es la pérdida de iniciativa para tomar parte en las actividades, ¿sí? La persona se retrae, ya se aísla, no quiere socializar. Y el décimo son los cambios en el estado de ánimo o en la personalidad, que puede ser cualquiera de estos o todos. Confusión, sospecha, la persona empieza a sospechar de que los demás le quieren hacer daño o le quieren robar las cosas, temor, ansiedad y agitación. Entonces, esos son los 10 síntomas del Alzheimer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Si alguien más quiere o escribirla o decirla personalmente la pregunta, aproveche este tiempo, no se quede con ninguna duda. Tengo una pregunta, Leonora. ¿Hay una edad promedio donde las personas se empiezan a presentar mayormente los síntomas para el Alzheimer? Muy buena pregunta. Sí, en general, esto se presenta en las personas mayores de 65 y muchísimo más en las personas mayores de 85, pero pues como dije antes, es una enfermedad, la edad es un factor de riesgo, entonces por eso es que se presenta más en las personas mayores. Hay otro tipo de Alzheimer que se presenta también en las personas más jóvenes, menores de 50 años, hemos tenido personas con 30, 40 años que tienen la enfermedad, pero es mucho más rara, ¿sí? Sí existe, pero es mucho más rara. La más común es la que se presenta en personas mayores.